Continuando con el teórico, vamos a definir la eritroplasia. Es definida como una mancha roja intensa que no puede ser ni clínica ni patológicamente diagnosticada como cualquier otra enfermedad definible. La etiopatogenia es aún inespecífica, sin embargo se asocia al consumo de tabaco, al consumo de alcohol, infecciones virales, dieta baja en antioxidantes y factores genéticos que se describen como factores coadyuvantes para su transformación. Epidemiológicamente, estas lesiones se presentan entre el 0,2 y el 0,8% de la población. Sin embargo, presentan altas tasas de malignización al momento de ser diagnosticadas. 51% son carcinomas invasivos, 41% son carcinomas in situ y 9% restantes son displasias leves o moderadas. Todo esto al momento de ser diagnosticados. Su transformación es rápida, por lo que debe tratarse a tiempo. Se afirma que el porcentaje de transformación maligna oscila entre el 14% y el 50%. La presentación clínica se manifiesta entre la cuarta y la sexta década de vida. La presentación más frecuente es en piso de boca, lengua y paladar blando. Se caracteriza por ser una lesión eritematosa, como una mancha o placa, que puede ser plana o deprimida. Se encuentra bien delimitada, con aspecto mate, consistencia suave y textura aterciopelada. Normalmente es asintomática, aunque podría presentar alguna molestia. Puede ser asociada a una leucoplasia adyacente, y ahí la denominamos eritroleucoplasia, como ya hablamos de ella. Su color rojo se explica por una mucosa atrófica sin presencia de queratina, lo que resulta en una fina capa de epitelio que trasluce la microvascularización subyacente. En esta imagen podemos apreciar una lesión clásica con las características anteriormente mencionadas. La presentación generalmente solitaria de la eritroleucoplasia nos ayuda a distinguirla de otras afecciones. Esta es la lista de afecciones que podemos realizar un diagnóstico diferencial. El lichen plano erosivo, el lupus eritematoso y la candidiasis eritematosa se presentan con mayor frecuencia con múltiples zonas eritematosas y más extendidas, a diferencia de la eritroplasia, que por lo general se manifiesta sola. En estas imágenes podemos ver una erupción fija a las drogas y una candidiasis subplaca. La erupción fija a las drogas es una reacción alérgica a medicamentos caracterizada por la aparición de una mancha solitaria, redondeada u oval, edematosa de color rojizo o violáceo. Es bien delimitada. Aparece minutos o horas después de la exposición al fármaco o sustancia que la desencadenó. Tras la retirada del fármaco, la lesión desaparece en un par de semanas. Bueno, el lichen planoral se define como un desorden inflamatorio crónico de etiología desconocida, con características de recaída y remisiones, mostrando lesiones reticulares blancas, acompañadas o no de atrofia, mucosa erosiva y ulcerada, o áreas tipo placa. Las lesiones son frecuentemente bilaterales y simétricas, y una gingivitis descamativa puede ser una característica. El lichen plano ya fue abordado en el teórico de enfermedades autoinmunes, por lo que su etiología, patogénesis, presentación clínica y tratamientos correspondientes se considera como un tema tratado. No obstante, vamos a detenernos para hablar de su potencial de malignización. El lichen planoral se encuentra dentro de los desórdenes potencialmente malignos. Una proporción de lesiones diagnosticadas, el 1,5% aproximadamente, podría sufrir una transformación maligna
desarrollando carcinoma epidermoides. Esta malignización presenta una mayor incidencia en el sexo femenino. Se han asociado diversos factores de riesgo, de malignización del líquen planoral, siendo el tabaco y el alcohol los más relacionados con la aparición del cáncer oral, según la literatura. Dentro de los factores de riesgo también se han estudiado la hepatitis C y la sobreinfección por Candida albicans de las lesiones, debido a su capacidad de producir nitrosaminas e inflamación crónica una vez penetra el epitelio. Sin embargo, ninguno de los estudios publicados recientemente correlacionan la candidiasis con la malignización del líquen planoral. Las variantes atróficas y erosivas son las que con mayor frecuencia pueden sufrir transformación maligna hacia un carcinoma espinocelular. Clínicamente se caracterizan por presentar zonas rojas, atróficas, en la que hay una solución de continuidad del epitelio, presencia de erosiones, ulceraciones, a veces sangrantes, y la sintomatología es característica. En las imágenes podemos apreciar hacia la derecha un líquen plano típico con la presencia característica del reticulado, de las líneas blancas entrelazadas, que las llamamos estrías de Wickham. Y por el otro lado, las variantes atípicas que se presentan con epitelio erosionado, y se aprecia en las lesiones eritematosas, es bien atípico, y por lo general son sintomáticos, y son los que podrían sufrir una transformación maligna. La fibrosis oral submucosa es una enfermedad crónica e insidiosa que afecta a la mucosa oral, lo que inicialmente resulta en la pérdida de fibroelasticidad de la lámina propia, y como la enfermedad avanza, resulta en la fibrosis de la lámina propia y la submucosa de la cavidad oral, junto con la atrofia epitelial. Es una enfermedad crónica, progresiva, irreversible. Ahí va. Es vista principalmente en la India, sudeste de Asia, sur de China y en otros lugares. Se produce por el consumo de nuez de betel y productos relacionados, que es un hábito presente en el 20% de la población mundial. Se puede consumir seca, fresca o envuelta en un paquete conocido como el quid, que consiste en una mezcla de hojas de betel enrollada en una mezcla de nuez de areca, cal hidratada y posiblemente tabaco, edulcorantes, especias como el cardamomo y la canela. La fibrosis podría ser producida por la nuez de areca, y las alteraciones epiteliales y la carcinogénesis parece ser resultado principalmente del tabaco. La presentación clínica es progresiva en el correr del tiempo. Tiene manifestaciones orales y periorales. La primera fase implica estomatitis generalizada, que se manifiesta por la presencia de tejidos mucosos eritematosos, que se desarrollan vesículas y úlceras numerosas sobre ellas. La mucosa se encuentra pálida, hay una pérdida de papilas linguales y petequias. En la segunda fase, es una fase de fibrosis, se caracteriza por acumulación progresiva de fibras de colágeno en los tejidos mucosos. Las bandas fibrosas que se forman en la mucosa del carrillo y los labios le confieren un aspecto similar al del mármol blanco y se le denomina como una mucosa corácea. Y causan una limitación progresiva para la apertura de la boca. Trismus. La flexibilidad de la lengua, paladar blando y la úvula van disminuyendo con el tiempo. Problemas en el lenguaje, problemas en el consumo de alimentos y en la deglución son comunes, y se encuentran las encías fibróticas y pálidas.
En una tercera fase más avanzada se distingue por el desarrollo de las lesiones potencialmente malignas, leucoplasias. Bien, acá tenemos imágenes de la fibrosis oral submucosa. Vemos cómo hay una limitación en la apertura bucal y ese aspecto blanquecino de mucosa corácea. Bueno, la queilitis actínica se define como un desorden que resulta del daño solar y afecta a las áreas expuestas de los labios, la mayoría comúnmente en el borde del bermellón inferior, con presentaciones variables de áreas atróficas, erosivas y placas blancas. Es producido por efecto de la exposición prolongada de radiación ultravioleta. Se evidencian alteraciones de la mucosa y semimucosa labial con aumento en el o sea, hay un aumento en la superficie del labio inferior, muchas veces. Se da predominante en el labio inferior, predominantemente. Epidemiológicamente, esta lesión se expresa con mayor frecuencia en pacientes del sexo masculino, de tez blanca, que superan la cuarta década de vida. Entre la población de riesgo se ubican quienes trabajan al aire libre, han estado expuestos crónicamente a la radiación ultravioleta, que pueden ser ya sea agricultores, obreros de la construcción, jardineros, pescadores también, entre otras profesiones. Tiene un elevado potencial de malignización y es una de las principales causas de cáncer de labio. Es muy importante establecer aquellos factores que causen irritación directa y crónica, como el hábito de fumar, traumatismos repetitivos y quemaduras. Clínicamente se evidencian áreas secas, fisuradas y con escamas sobre la semimucosa labial inferior, dado que tiene mayor exposición a la radiación ultravioleta y además su epitelio es más delgado, ya que posee una fina capa de queratina. Algunas veces está acompañado con ampollas características de quemaduras en su forma más aguda. Se puede encontrar áreas atróficas, leucoplásicas, erosiones y costras, con periodos de mejoramiento y recidiva. Puede presentar dolor y sangrado. Un aspecto relevante es la pérdida del borde del mermellón, o sea, hay se pierde el límite de la semimucosa de labio y piel, no hay una clara separación, y bueno, los signos clínicos de malignidad podrían llegar a ser cuando apreciamos úlceras recurrentes que no cicatrizan con el tiempo, colores rojos y blancos a la vez, o sea, eritroleucoplasias, pérdida del límite mucocutáneo, como mencionaba anteriormente, costras y descamaciones persistentes. También es importante que realizar la palpación como siempre lo realizamos y detectar que no haya ninguna induración. El tratamiento preventivo, la conducta que vamos a tomar es limitar o reducir al mínimo la exposición al sol durante las horas pico de estos trabajadores. Utilización de protector solar diario, cada 2 horas aproximadamente, cuando se está al aire libre, y que sea ese protector resistente al agua. Obviamente es muy difícil pedirles esto, pero bueno, es importante que las personas lo cumplan como prevención. En la queilitis actínicas que ya presentan una displasia a nivel histopatológico, el tratamiento puede ser quirúrgico o médico, como hablamos hoy, como mencionamos la crioterapia o terapia fotodinámica. También se puede realizar una vermellectomía, ablación láser o aplicación tópica de antiinflamatorios e inmunosupresores.
Las lesiones del paladar por fumar invertido son manchas blancas o rojas que afectan el paladar duro en fumadores, personas que fuman de manera con el cigarrillo invertido, es decir, el lado encendido hacia adentro de la boca, teñido frecuentemente el paladar con nicotina. Consiste en ubicar, o sea, este hábito consiste en ubicar el extremo encendido del tabaco o cigarrillo dentro de la boca y al cierre labial el fumador aspira el humo. Puede alcanzar temperaturas de hasta 700 grados Celsius. Es un hábito endémico en la India, el Caribe, algunos países de América Latina y Filipinas. Donde es más practicado, más del 50% de las neoplasias malignas son en el paladar duro. Como manifestaciones clínicas, se puede encontrar placas blancas engrosadas en el paladar, nodularidad de la mucosa, excrescencias alrededor de los orificios de las glándulas menores, tinción marrón y amarillenta, eritema y ulceración. Las lesiones también pueden presentarse de color rojo, blanco o rojas y blancas, mezclados en un fondo de tinción tabaco. Por lo general se trata de una lesión reversible cuando se suprime el factor causal. Muy bien, vamos con el lupus eritematoso. Si bien fue tratado en el teórico de enfermedades autoinmunes, recordemos que es una enfermedad inflamatoria del tejido conjuntivo producida por la aparición de múltiples autoanticuerpos e inmunocomplejos capaces de originar lesiones en una o más órganos diana. Los invito a que revean las características clínicas y comportamientos de esta enfermedad en dicho teórico. Las lesiones orales exhiben similar presentación que el líquen plano oral. Los carcinomas que se desarrollan dentro de lesiones del lupus eritematoso son varias, pero las lesiones malignas por lo general no se encuentran intraoralmente, sino que mayoritariamente surgen en los labios. No siempre es posible distinguir el líquen plano oral del lupus, es muy difícil, sobre todo en ausencia de características sistémicas, y es muy posible que la malignidad que surge del lupus eritematoso se clasifique erróneamente y en realidad surja de un líquen plano oral. De allí es muy importante establecer un diagnóstico diferencial con esta entidad para que no haya errores diagnósticos. Bien, la disqueratosis congénita es una rara condición heredada de disfunción de los telómeros. Se transmite por un patrón de herencia recesivo ligado al cromosoma X y se produce por una mutación en una ribonucleoproteína nuclear pequeña asociada con la telomerasa llamada disqueratina, que interviene en la biosíntesis del ARN ribosomal y en el ensamblaje de las subunidades de los ribosomas. La alteración de este proceso fisiológico causa insuficiencia regenerativa de la piel, de uñas, de médula ósea y aumenta el riesgo de padecer cáncer. Se manifiesta en edades tempranas y consiste en la tríada de, o sea, hay una tríada que se tiene que presentar clínicamente, que es la leucoplasia oral, usualmente en cara dorsal de lengua, hay hiperpigmentación de la piel, usualmente con un patrón reticular en el cuello, y una distrofia ungueal. También ha sido reportada lesiones liquenoides. El pronóstico es a menudo malo debido a la posible transformación maligna de las lesiones y además la insuficiencia de la médula ósea que puede causar infecciones y una posterior muerte del paciente. Ahora vamos a hablar un poco de las dos condiciones que recientemente propuestas para ser añadidas a la clasificación del 2020. Las lesiones liquenoides orales
tienen características liquenoides, pero son lesiones orales con características liquenoides, pero carecen de la típica clínica o apariciones histopatológicas del líquen plano oral. Es decir, pueden mostrar asimetría, o son reacciones a restauraciones dentales, o son inducidas a fármacos. Es decir, tienen una causa, a diferencia del líquen plano. Por lo general, como dije anteriormente, es una afectación unilateral y son por lo general asimétricos. Tienen un riesgo algo mayor de malignización que el líquen plano oral y se diferencian porque tienen una causa reconocible de base. Estas lesiones tienden a resolverse una vez se elimina el factor desencadenante, aunque esta resolución no es universal. Desde el punto de vista histopatológico hay un infiltrado inflamatorio linfocitario más profundo con células plasmáticas y neutrófilos. Tenemos las reacciones liquenoides por contacto. Son una reacción de hipersensibilidad retardada, tipo 4, producido por el contacto localizado con un material que está en contacto con la mucosa oral. Habitualmente es una restauración dental, de metal, ya sea amalgama, cromo, níquel, entre otros. También se destaca el uso del consumo de la canela, la cual se relaciona ampliamente con la aparición de estas lesiones liquenoides, y se resuelve rápidamente tras la suspensión del producto por lo general. Muy bien. Aparecen en la zona de contacto con el material dental, obviamente, como dije anteriormente, y habitualmente es la zona posterior en la zona posterior de la mucosa yugal o en los bordes de lengua. Suelen ser unilaterales y poco simétricos, habitualmente forman placas blanquecinas o producen formas atróficas, pudiendo faltar el reticulado típico. Acá lo que estamos viendo es una imagen de restauraciones metálicas en relación con una lesión liquenoide, con placas blancas sobre una base levemente eritematosa. Las reacciones liquenoides también pueden ser a medicamentos, como antiinflamatorios no esteroides, antidiabéticos, antihipertensivos, fármacos psicotrópicos, antiepilépticos y ciertos antibióticos que sean relacionados. Se pueden desarrollar en cualquier momento las manifestaciones clínicas desde la introducción del fármaco o pueden demorar semanas y hasta años después de su consumo inicial. Puede aparecer como una única lesión o bien múltiples y suelen adquirir un patrón reticular y o erosivo y acompañarse o no de otras lesiones liquenoides cutáneas o en otras mucosas. No existe hasta el momento ninguna prueba diagnóstica definitiva que permita identificar las reacciones liquenoides medicamentosas, salvo la resolución del cuadro tras la retirada del medicamento y la reaparición con la reintroducción del consumo. Aunque, si bien eliminando ese medicamento puede tardar meses en resolverse. También tenemos la enfermedad oral de Enhertu versus huésped, que se define como presentaciones clínicas histopatológicas similares al líquen plano oral en un paciente que desarrolla una complicación autoinmune multiorgánica después de un trasplante de células hematopoyéticas halogénicas. Se observa en pacientes con neoplasias hematológicas que reciben trasplante de células madre halogénicas que aparece tras una media de 6 meses después. Se presenta de forma aguda o crónica y generalmente involucran varios órganos. Las lesiones orales con apariencias liquenoides son con apariencias liquenoides. Se pueden presentar lesiones reticulares, placas blancas, atróficas, ulceradas, eritematosas en más del 90% de los pacientes que padecen esta enfermedad. Es decir, que las lesiones orales son muy frecuentes. Puede también coexistir con boca seca,
y también con fibrosis orofacial y limitación de apertura bucal. Para ir terminando, a modo de generalizar un poco, a modo genérico, es importante volver a mencionar que la leucoplasia y todos los desórdenes potencialmente malignos orales son un diagnóstico clínico provisional, por lo que un examen histopatológico se impone para poder confirmar o modificar el diagnóstico. ¿Tá? Por lo general, siempre son un diagnóstico clínico presuntivo, sobre todo la leucoplasia, que es eh, la que más vamos a ver. ¿Tá? Es importante en la biopsia tomar una muestra representativa, que esa muestra sea tomada en áreas de lesión más propensas o que generen algún tipo de sospecha a presentar displasia o carcinoma. De ser necesario, se podría tomar muestras de biopsia de múltiples zonas para evitar el infradiagnóstico. Y también nos podemos valer de una ayuda diagnóstica mediante el azul de toluidina, perdón, al 1%. Este se aplica sobre la lesión dejando en evidencia las zonas que podrían ser más displásicas o tener una propensión a la displasia. Entonces, se podría tomar una muestra de ese sector y no de otro. Como conclusión, podemos decir que siempre se está en continua transformación, ajustando o modificando terminología y definiciones. Este cambio continuo se considera una necesidad para que los profesionales de la salud tomen mejores decisiones basadas en evidencia científica. Es decir, que todo esto que estuvimos hablando, estudios y artículos científicos que se publican sobre ellos, son para brindarnos a nosotros una facilidad a la hora de seleccionar un posible tratamiento y realizar un diagnóstico. Estas decisiones que nosotros tomamos tienen consecuencias en la calidad de vida de los pacientes y es necesario considerarlo cuidadosamente para minimizar los riesgos. Muchos desórdenes potencialmente malignos son asintomáticos, por lo tanto el objetivo principal del tratamiento debe ser evitar el desarrollo de una transformación maligna. Debido a su ausencia de sintomatología, el odontólogo general cumple un rol fundamental en el diagnóstico precoz de algunas de estas lesiones. El seguimiento de los pacientes que presentan desórdenes orales potencialmente malignos deben ser de por vida. Muchas gracias.